quinta semana. Como le dije, el tiempo se pasa muy rápido. Con un tema que de una u otra forma a ustedes sí les va a venir, que es oferta y demanda. Acá también vamos a hablar del equilibrio de mercado, también vamos a hablar de los tipos de elasticidad, ¿bien? Entonces son los temas que se van a desarrollar en el transcurso de la clase de hoy. Es un tema bonito, no sé si ustedes ya han tenido o conocen algo de la temática. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la escuela que habló sobre esto? ¿Cuál fue la primera escuela que habló sobre la oferta y la demanda? ¿Recuerdan, chicos? No, ¿No, no recuerdan? la, fi- Cuál la, fue la fisiócrata, la fisiocrática? No específicamente de oferta y demanda. la mercantilista, Acuérdate que la mercantilista se sustentó en la acumulación de metales preciosos, ¿no? Como el oro, la plata, la industria manufacturera, el gobierno el control por el Estado, aranceles altos, el navalismo, el colonialismo. Eso fue Carolina, pues, la moderna, ¿cuál? No te escuché. la clásica. Claro, pues ahí sí, la clásica liberal o llamada también machenteriana. Fue la primera que habló sobre la oferta y la demanda como aquella mano invisible. ¿Ya recordaron? Como aquella mano invisible, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces, qué viene a ser oferta y qué viene a ser demanda? ¿Cuándo se oferta y cuándo se demanda? ¿Ya? ¿Quién es el que oferta? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién es el que oferta? El que tiene, ¿Ya? ¿Y quién es el que demanda? el que no tiene, O el que no tiene, o el que lo necesita. Lo eso, muy necesito, bien. el que requiere. El que requiere, muy bien Abel, muy bien Carolina, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de oferta, lo vamos a colocar desde el punto de vista de quién, desde el punto de vista del productor. Cuando hablamos nosotros de demanda, ya no vamos a colocar desde el punto de vista del consumidor, porque los consumidores son aquellos que van a necesitar, aquellos que van a requerir. Por eso le decimos, desde el punto de vista del consumidor, es el que necesita, y desde el punto de vista de la oferta, es el productor, es el que va a elaborar, porque es el que va a producir el bien. Y por ello, tanto la oferta y la demanda, los clásicos le llamaron mano invisible. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Cómo le llamaron los clásicos? Mano invisible, ¿no? Leyes de mercado. De la naturaleza humana. Ya, por ejemplo, ya. Carolina, dime, ¿quién dijo hay leyes naturales que rigen todo? ¿Qué escuela dijo eso? O para cualquiera. La clásica. ¿Fue la clase La, sí, ¿qué? segura? No, Entonces, ¿cuál fue? la que dice que no debe estar en manos del Estado, que todo se regula solo. Ya, ya, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que las leyes naturales son las que rigen todo? ¿Ya se acordaron? Pasa, chicos, ¿les afectado esta semana de vacaciones? No creo. Está facilito. ¿Quién está antes de la clásica? La fisiocrática, ¿Cuál, Johnny? ¿Por ahí lo escuché? la fisiocrata, Ah, muy bien, pues muchachos.
Esa es la fisiocrática, pues chicos. Esa es la fisiocrática, chicos. ¿Ya? Entonces, tenemos, vamos ya a darle el punto ya de desarrollo. Si ya sabemos que la oferta es aquel productor y la demanda es aquel que va a necesitar o va a consumir, esas dos ofertas, tanto la oferta como la demanda, son las que van a regir el mercado, ¿no? Son las que van a regir el mercado. Y como son las que rigen el mercado, de ellas va a depender muchos factores que van a estar allí. Y cada uno de ellos, cada uno de estos elementos, como la oferta y la demanda, tiene factores que lo van a determinar. Factores específicos que lo van a determinar, ¿no? Entonces, tenemos acá. Sí estoy compartiendo, chicos, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Bien, entonces tenemos acá, primero, la ley de la demanda. Si ustedes se dan cuenta de lo que nosotros hemos estado hablando, cuando hablamos de demanda, hablamos de aquel que va a comprar, aquel que va a necesitar. Esa es la ley de la demanda. Aquel que necesita, aquel que requiere. Por ejemplo, ustedes, en esta estructura de mercado preuniversitario, ¿qué han sido ustedes acá en CEPU? ¿Ofertantes o demandantes? ¿Qué han sido ustedes? ¿O qué son ahora ustedes? Demandantes. Ustedes son demandantes, Cacho. Demandantes de conocimiento, demandantes de vacantes o de plazas, ¿no? De cupos que tiene la universidad para cada una de las carreras por vía CEPU, que es una forma, creo que, más viable de poder ingresar, ¿no? Porque las vacantes creo que al final se ponen más altas que un ordinario. A veces al ordinario llegan poquitas vacantes. Entonces usted tiene menos alumnos, menos competencia y por ende más posibilidad de ingresar. Pero lógicamente eso va a depender ya de ustedes, ¿no? Del esfuerzo que le pongan. Entonces tenemos, desde la ley de la demanda, esto se va a determinar específicamente cuando hablamos que la cantidad demandada es igual a la función del precio. Bien. Esta ley de la demanda, su relación va de forma inversa al precio. La ley de la demanda, o como debe ser llamada, pienso yo, no sé si ustedes comparten, ley de la cantidad demandada debe ser. Porque lo que se habla acá es de la cantidad demandada, más no de la demanda. Porque también hay una diferencia entre demanda y cantidad demandada. Entre demanda y cantidad demandada. ¿Cierto? Ahí hay una gran diferencia. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ninguno? ¿Alguna noción? Diferencia de oferta y demanda. No. Diferencia entre demanda y cantidad demandada. Demanda es lo que piden y cantidad, la cantidad de personas que lo piden. A ver, irá por allí. A ver, alguien que quiera dar una opinión. Ya lo dijo Bruno, ha dado una idea. ¿Ninguno? ¿Por ahí? ¿Qué me dicen? A ver. Cuando hablamos nosotros de demanda, solo de demanda, van a estar determinados por los otros factores a excepción del precio de la ley del ceteris paribus. Cuando hablamos de cantidad demandada, van a estar determinados específicamente por el precio X de cada producto. Cuando hablamos de demanda, hablamos de todo aquello que nosotros necesitamos. Pero cuando hablamos de cantidad demandada, hablamos de un bien específico con un precio determinado. Es por ello que se crea la ley de la demanda, que yo lo voy a llamar ley de la cantidad demandada. Pero en todos los libros ustedes encuentran como ley de la demanda.
Esa ley de la demanda dice que su relación va de manera inversa al precio. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes visualizan acá, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando acá? Acá me está diciendo que mientras más altos son los precios, a ver, sigan ustedes. Más bajo de la cantidad demandada. Muy bien, tirado. Más bajo es la cantidad demandada. Pero mientras más baratos son los precios, Más Más alta es la alta. cantidad de demanda. muy bien. Exacto. Eso quiere decir en un ejemplo, mientras más caro se pone el pollo, ¿qué hace la gente? Se hace vegetariana. Compra menos pollo. Compra menos pollo. Pescado. Comprar menos pollo. A eso vamos a hablar más adelante de los bienes sustitutos. Mientras más bajo es el precio del pollo, ¿qué hace la gente? Más Compra compra. más pollo. Compra. Y mi chola, más compra. Es decir, la cantidad demandada, dígame, Sube. sube. Exacto. Pero mientras más caros son los precios del pollo o el precio del pollo, La cantidad demandada baja. la Baja. cantidad- Desciende. ¿Entendido? Por eso decimos que va en relación inversa. La cantidad demandada va en relación inversa al precio. ¿Por qué inversa? Porque cuando el precio sube, la cantidad demandada baja, es decir, la gente ya no compra. Por ejemplo, el kilo de pavo, ¿a cuánto se ha puesto? ¿Recuerdan ustedes a cuánto pagaba su papá, su mamá o ustedes el kilo de pavo? ¿Nadie sabe cuánto está el kilo de pavo? A 20 el kilo estaba. 22. La última, estas fiestas que ha pasado, lo compró mi tía, lo compró a 35 el kilo. Por ejemplo, claro, claro. Yo, bueno, suelo consumir carne de pavo porque es muy nutritiva, fuera de grasas, es mejor que el pollo. Entonces suelo siempre comprar pavo en el mercado, no lo compro en los supermercados. En el mercado generalmente compro pavo. Y es mejor, ¿perdón? y es mejor consumirlo si es producto de la sierra porque es más saludable. Exacto, sí, 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 sí. Es verdad lo que dices tú. Fuera de Y, ti, ¿no? y yo le pregunté a la señora porque le venden tan caro, pues, y ella me dijo, cómprate un kilo de pavo por acá a ver si lo vas a comer así de rico como el de la sierra. Y yo como que, ya. No es verdad, el pavito criado en casa es totalmente distinto. Mis padres han criado, mis abuelos han criado pavos y pavos enormes, pues, ¿no? Y lógicamente la carne es mucho más prensada, más agradable, mucho más agradable. Eso es cierto, a un pavo que lo crías ¿cómo se llama esto? Con concentrado, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso del pavo, yo cuando suelo comprar pavo en semanas normales, nada de Navidad, me cuesta 18 soles, 17, hasta 19 estamos subiendo el kilo de pavo. Cuando vine a comprar paletas hechas, me ha costado 25 soles el kilo de pavo. Y la gente preguntaba, ¿cuánto está? 25. Ah, entonces deme ese pollito. ¿Cuánto está? 30. Ah, entonces deme medio de esto de acá. O me puede vender un cuarto del pavo, ya. Pues no alcanza. Entonces, ¿qué hace la gente? Comienza a buscar, ¿no? A ver lo más cómodo o lo más agradable para ellos, ¿no? Perdón, no agradable, sino lo accesible a su bolsillo. Lo accesible a su bolsillo. ¿Bien? Entonces, acá se viene esto, pues. Si el kilo de pavo se pone muy alto, la gente compra menos pavo. Pero si el kilo de pavo se pone muy barato, la gente demanda mayor cantidad de pavo. Por lo tanto, la cantidad demandada del pavo sube, ¿no? La cantidad demandada del pavo sube. Acá se les ha puesto un pequeño ejemplo de la variación en la cantidad demandada. Por eso le decía, una cosa es demanda y otra cosa es cantidad demandada. Cuando hablamos de cantidad demandada, si ustedes se dan cuenta acá, lo que varía, ¿qué es? El precio X. Este es lo que varía, el precio X. ¿Bien? Si el precio X, por ejemplo, el precio 2, ¿qué pasó? Cuando el productor o el consumidor lo ha buscado el precio a 2 soles, ha demandado 100 productos. Después lo subieron a 4, ¿cuánto demandó? 80. Lo subió a 6, 60. Lo subió a 8, 40. Lo subió a 10, a 20. Pero veamos una cosa, que hay un gráfico muy bien explicado.
Si yo voy de acá, de arriba hacia abajo, dice, a 10 soles yo he demandado 20. El pollo bajó a 6, demandé 60. Bajó a 2, demandé 100. Pero si yo he comprado a 2 soles, ¿ya? He demandado 100. Bien, hasta ahí está normal. Miren cómo va la curva. Pero si el pollo subió a 6 soles, ¿cuánto demandé? 60 kilos nada más. Pongámosle que sean kilos. El precio subió a 10 soles, la gente ya no compró, por lo tanto bajó a 20 soles, a 20 kilos. Así juega o así se da cuando hablamos de cantidad demandada. Es decir, el desplazamiento de las curvas se van a dar sobre su mismo eje o sobre su misma pendiente. Cuando se dé un movimiento o un desplazamiento del precio X. Bien, miren lo que estoy diciendo. Entonces les pregunto a ustedes a ver si me han entendido. ¿Quién es el único responsable para que se dé la variación de la cantidad demandada? El vendedor. Perdón. ¿El precio? El El precio. Precio, precio, muy bien. el precio. El precio. El único responsable para que se mueva la cantidad demandada es el precio. Si el precio sube, la elasticidad se vuelve, o la curva se vuelve más inelástica. Si el precio baja, la curva se vuelve más elástica. Bien, de eso estaríamos hablando nosotros, de los tipos de elasticidad. Pero ahorita no se me asusten, no se pongan, no se me estresen, porque simplemente es una parte introductoria de lo que yo estoy diciendo. ¿Bien? O manejan ustedes cuando hablamos de elasticidad, o más elástica o menos elástica, perfectamente elástica o unitaria, que son los tipos de elasticidad que hay. ¿Sí lo manejan eso más o menos o no? No, profesor. ¿Por primera vez están escuchando este tema o ya lo han llevado en el colegio o en una academia? Primera vez. Primera vez. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Muy bien, chicos. Vamos con la segunda diapo. Este está más facilito, mire. Acá sí les recomiendo que utilicen la memoria. ¿Por qué? Porque la demanda tiene factores que lo van a determinar. Los factores que van a determinar a la demanda son el precio X, que representa la ley de la demanda, como yo les había puesto en el gráfico anterior. Si usted lo ven acá, mire, acá está, ¿ve? Lo que estoy señalando, que es el precio X. Otros factores, como por ejemplo el ingreso del consumidor, los gustos y preferencias, la moda, las expectativas, el precio de los bienes sustitutos y los bienes complementarios y otros más. Recuerden una cosa y no se olviden, la curva de la demanda siempre tiene pendiente negativa. Acá está, pendiente negativa. Acuérdense. Bien, la curva de la demanda siempre va a tener pendiente negativa. ¿Bien? Y todos estos que estoy hablando acá son los factores que van a determinar a la demanda. Ahora, podemos ir nosotros moviendo alguno de ellos para ver cómo se va a diferenciar entre demanda y cantidad demandada. Miren el siguiente gráfico. Variación o cambios en la demanda. Ojo, en la demanda, más no en la cantidad demandada. Más no en la cantidad demandada. Porque si fuera cantidad demandada, yo regresaría a este gráfico y tendría que moverlo así, sobre su mismo eje. Pero como estoy hablando yo de demanda, los desplazamientos se van a dar en rectas paralelas. Bien se desplaza a la derecha o bien se desplaza a la izquierda. ¿Bien? Entonces tenemos. Voy a explicar acá. Miren, estos son los factores que van a determinar la demanda. ¿Recuerdan ustedes? El ingreso del consumidor, los gustos y preferencias, las modas, etc. Entonces viene acá, miren. Yo les pregunto a ustedes, a ver, si su ingreso mensual aumenta, es decir, ya no ganan 1.000 soles, sino ganan 5.000, y ahí ganan 10.000, y ahí ganan 30.000 soles mensuales. Pregunta, ¿demandarán más o demandarán menos?
Demando más. Demanda Más. más. Muy bien, Oloya. Muy bien, Tiznado. Van a ganar más. Perdón, van a consumir más. Porque al ganar más, demandan más. Pero ¿qué pasa si su ingreso disminuye? ¿A dónde va la curva? Hacia A la izquierda. A la izquierda. Ya. Miren Demandan menos. acá. ¿Qué dice acá? Aumenta el ingreso del consumidor. Si aumenta el ingreso del consumidor, la curva se desplaza a la derecha. Pero si el ingreso del consumidor disminuye, ¿a dónde se desplaza la curva? A la izquierda. Izquierda. A la Izquierda. izquierda. Entonces, recuerden lo siguiente. Todo desplazamiento de la curva de la demanda que vaya a la derecha aumenta. Toda curva de desplazamiento de la demanda que se desplaza a la izquierda disminuye. Toda curva de la demanda que se desplaza hacia arriba, mírenlo acá, hacia arriba, aumenta. Y toda curva de la demanda que se desplaza hacia abajo, disminuye. ¿Bien? Disminuye. Entonces, ya lo sabemos. Si mi sueldo aumenta, por ende, ¿voy a comprar más o voy a comprar menos? Más. Si yo le pongo un ejemplo, si yo ganara el sueldo mínimo legal, ¿ya? Porque también hemos visto eso con ustedes, ¿ah? Entre la diferencia entre el sueldo mínimo legal y el sueldo mínimo vital. Ya, aquí yo gano el sueldo mínimo legal, que son 960 soles. ¿Ustedes creen que yo podría comprar un pavo de 15 kilos o de 18 kilos? ¿Podría comprar yo con el sueldo que gano, sabiendo que los meses de diciembre son el mes más caro de todo el año? No. No, y creo que a veces se hace imposible, ¿no? Tendría que comprar quizás una piernita, un bracito de pecho, si quiero satisfacer mi necesidad, ¿no? De comer pavo ese día. Por lo tanto, si mi ingreso aumenta, voy a demandar más carne de pavo. Pero si mi ingreso disminuye, ¿qué pasará? Demando ¿Qué menos. sucede? Voy a comer menos carne de pavo. Exacto, muy bien tirado. Comenzaré a consumir menos o a comprar menos carne de pavo. Si un bien está a la moda, por ejemplo ustedes, si un bien está a la moda, ¿qué va a pasar? ¿Van a demandar más o menos de ese bien? Más. Más, mucho más. Pero si se pierde la moda, no está a la moda, ya pasó de su tiempo, ¿qué va a pasar con la demanda? Disminuye. Baja. La curva Muy bien. Se va hacia la izquierda, la curva. va muy bien, va hacia la izquierda. Si los gustos y preferencias por un determinado producto, por ejemplo, en verano ustedes comen bastantes helados, o todos consumimos bastantes helados, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar la demanda o no? Cuando aumentan los gustos y preferencias. Aumenta la demanda. Aumentar. Aumenta, exacto, aumenta las preferencias. Pero si las preferencias y los gustos comienzan a bajar, la gente no la quiere porque salió malo el producto o X factores, ¿qué sucede? La demanda baja. ¿A dónde va la curva? Hacia la izquierda. A la izquierda. Si los gustos y preferencias aumentan, ¿a dónde va la curva? Hacia la A la derecha. 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 Muy bien. Mejora las expectativas, se vuelven interesantes por aquel o cual producto. ¿Qué pasará con la demanda? Sube. Aumenta. Mejora las expectativas. ¿Qué pasará con la demanda? Aumenta. Aumenta. Pero si esas expectativas se vuelven desfavorables, ¿no? La demanda baja. La demanda baja, exacto. Disminuye. Ajá, muy bien. Ahora vamos por algo no difícil, pero sí quiero que presten toda esa debida atención. Miren. Aumenta el precio de un bien sustituido. ¿Perdón? ¿Qué es un bien sustituto? ¿Me preguntas qué es un bien sustituto? Sí. Ya, voy a volver a repetirlo porque ya hemos hablado de eso. Ya hemos pasado la semana de bienes y servicios, semana 3.
¿Qué son los bienes sustitutos? Son aquellos bienes que van a ser reemplazados uno por otro. Por ejemplo, la carne del pollo por el pescado, la Coca-Cola por la Coca-Cola, ¿no? El viaje en combi por viaje en bus o en tu carro particular, no sé, ¿no? Marcas determinadas, prefiero Live y no Gloria, prefiero tal cine y no el otro, prefiero comprar helados helados artesanales a helados industriales, ¿ya? Entonces, esos son bienes sustitutos. Y los bienes complementarios son aquellos bienes, ¿no? Y los bienes complementarios son aquellos bienes que van a funcionar en base a otro bien. Se complementan, por ejemplo, el combustible con el automóvil, los electrodomésticos con el fluido eléctrico, un futbolista con el balón, con su balón de fútbol, un estudiante con sus libros se van a complementar, ¿no? O una computadora, ahora cuando hablamos de la situación virtual, se van a complementar. ¿Sí está claro, Bruno? Sí. Muy bien. Ahora, aumenta el precio del bien sustituto, de un bien sustituto. Aumenta el precio del bien sustituto. Si aumenta el precio del bien sustituto, ¿qué pasa con la demanda del bien original? Aumenta. Ya, muy bien. ¿Por qué aumenta? A ver, explíquenme. ¿Por qué? Por ejemplo, sería como el pollo y pescado. Por ejemplo, sería que si el precio del pollo aumenta, entonces compraría menos pollo y entonces demandaría más pescado. Ya, también, o pues, pero sería al revés, ¿no? Porque acá te dice, aumenta el precio del bien sustituto. Si aumenta el precio del pescado, que es el bien sustituto del pollo, ¿qué pasa con la demanda del pollo? Aumenta. Aumenta, muy bien, Ah, Ríos, aumenta. Lo que está diciendo tu compañero. No has tirado es lo que has dicho tú. Pero si disminuye el precio del bien sustituto, la demanda La baja. demanda baja. el bien original comienza a demandar, comienza a bajar. ¿Por qué? Porque la gente comienza a comprar el bien sustituto y ya no el bien original. Por eso la demanda Pero del bien profesor, original. ¿quién Dime. dice cuál es bien sustituto, cuál es bien normal? ¿Cómo, cómo? ¿Quién dice cuál es bien sustituto y cuál no? O No entiendo tu pregunta. ¿Cómo así? sea, aquí habla de un bien normal y un bien sustituto. ¿Qué pasa si el bien sustituto sube o baja? Pero ¿quién dice cuál es cuál? Bienes normales es una bibliografía que tienes ahí o cómo así, hijo? Porque ya sabemos que son bienes normales. Son aquellos que tienen su relación va de manera directa y va en relación al ingreso del consumidor. No es tanto por el bien sustituto. Ya lo sé. Ya. ¿Sí? ¿O por dónde iba tu pregunta? Quizás no he captado la idea de lo que tú quieres. ¿Va por ahí, Bruno? Ya lo Puede ser. entendió, creo, dijo el profesor. Ah, ya lo entendió. Ay, 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 ay. Bien. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Para pasar al otro punto del bien complementario. Sí, todo claro, profe. Sí, profesor. Ya. Continuemos. Vamos. Ahora dice, disminuye el precio del bien complementario. Si disminuye el precio del bien complementario, por ejemplo, el automóvil con el combustible, ¿bien? ¿Qué pasa con la demanda de su bien? Si disminuye el precio, por ejemplo, del combustible, ¿qué pasa con su bien complementario? Aumenta esa demanda. Ah, exacto, muy ciudadano, sí. ¿Por qué aumenta la demanda? Porque al verse muy barato el combustible, ¿qué hace la gente? Compra mayor cantidad de qué? En este caso, ¿De autos? de Autos. autos. Autos, muy bien, en este caso autos. Pero ¿qué sucede si aumenta el precio del bien complementario? Disminuiría La la demanda demanda de baja. autos. Exacto. ¿Y la curva dónde iría? A la izquierda. A la izquierda.
Hasta ahí está claro, chicos, entonces, ¿no? Sí, profesor. Miren acá, hay una diferencia entre cantidad demandada y demanda, lo que yo le estaba diciendo a ustedes, ¿ya? Ahora que ya les he explicado lo de arriba, acá va a estar, como diría mi hijo, papayita para entenderlo. Dice, cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. Cambios en la cantidad demandada. Les pregunté, ¿cómo se da el desplazamiento de la curva en una cantidad demandada? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Qué les dije hace rato? Tiene pendiente negativo. Ajá. Sí, es cierto, tiene pendiente negativa, pero ¿cómo se hace el desplazamiento de sus curvas, de sus puntos? ¿Cómo se da? En la misma pendiente. Ah, muy bien, Baldonado. ¿Cómo diferencio? Miren, cantidad demandada con demanda. ¿Cómo lo diferencio? En que la cantidad demandada, el desplazamiento siempre va a ser sobre su mismo eje, si ustedes se dan cuenta, miren. ¿No? Mientras que... Perdón, chicos, un ratito. Se me huyó con propia saliva. No, no es COVID, Carolina, no seas mala. Ya. Sería la tercera vez que me tocara. Sería un abuso ya. No seas mala, Carolina. Sí, yo me contagié 2 veces ya. Y todo por la gente que no entiende. Porque lo más probable es que me contagie acá en el trabajo. ¿No? Tantos pacientes COVID que tenemos. Bueno, si con salida se me huyó. Entonces, chicos, ya ven la diferencia, ¿correcto? ¿Cómo se da el desplazamiento de la curva? En la cantidad demandada está sobre su misma pendiente, si ustedes se dan cuenta. A ver, yo les hago una pregunta facilita. A ver, solamente quiero que me escuchen acá. Si yo el precio le bajo de 2, le pongo a 1 sol, denme un dato aproximado a cuánto creen ustedes que podrá subir la cantidad demandada. 200. Ya, 200. Pongámoslo que sea 200. ¿Dónde se desplazaría la curva? ¿Dónde se movería esto? Se movería más, ¿no? Por acá. Por acá quizás coloque estos puntos de acá, lo coloque por acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está que se mueve a 1. ¿Cierto o no? Pero la pregunta es, ¿a dónde se está desplazando la curva? ¿Sigue en su mismo eje o se desplaza en rectas paralelas? Sí, es el mismo eje. Paralelas. Mismo eje. ¿Quién es un mismo eje? Ajá. Y ahora les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es el único responsable para que estas cantidades demandadas varíen sobre su mismo eje? El precio. El El precio. Precio. El precio X. Miren acá, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque este desplazamiento de la demanda se va a dar sobre rectas paralelas. Bien se desplaza a la derecha o bien se desplaza a la izquierda. Pregunta, si se desplaza a la derecha, ¿qué pasa con la demanda? Aumenta. 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 Si se desplaza a la izquierda, Disminuye. Baja. baja o disminuye. Ya está. ¿Quedó claro, chicos, entonces, cuál es la diferencia de desplazamiento de la curva entre la cantidad demandada y la demanda? Sí, profesor. Bien. Vamos a pasar al otro Profesor. lado. ¿Ven que no es difícil, chicos? No es cosa del otro mundo. Miren acá están unos ejemplos. Acá les he colocado algunos ejemplos de cómo vamos a analizar los bienes sustitutos. ¿Bien? Estos bienes sustitutos, por ejemplo, como yo le venía diciendo, y creo que Aarón fue el que preguntó, entre el pollo y el pescado. Bien sustituto. Pero, ¿qué sucede? Miren acá. ¿Cómo vamos a leer esto? Vamos a hablar del pollo, no del bien sustituto que es el pescado. Decimos, si el precio del pollo sube, sigan ustedes. La cantidad de demanda baja. Muy bien. Si el precio del La cantidad de pollo demanda baja. Aumenta. La cantidad Aumenta. de demanda aumenta. la cantidad de La demanda demanda aumenta.
Pero miren acá, si el precio del pollo sube, díganme ustedes, ¿qué pasa con la demanda del bien sustituto? Demanda más pescado. Pregunta, pregunta. Demanda. Escuchen bien la pregunta. Si el precio del pollo sube, ¿qué pasa con la demanda del bien sustituto? Aumenta. También Muy aumenta. 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 Como la gente va a comprar pollo y está a 15, ¿recuerdan ustedes cuando tuvimos en pandemia? No, en el fenómeno del niño, ¿recuerdan ustedes? Fue el año pasado así. No, el año pasado por la COVID, ¿no? La COVID-19, que el precio del pollo se puso en esto. Barato. No, estuvo barato, no estoy hablando mal. En el fenómeno del niño fue que el precio del limón se ¿Del puso limón? en cuánto? En 20 soles, 25 soles, creo el cuarto de 100, ¿no? Llegó a costar un sola unidad. Un sol cada limón. El que comía ceviche no está hecho con limón. Millonario. O millonario, porque imagínense, o consumían ácido, pues, ¿no? Porque generalmente las cevicherías utilizan ese componente químico. Por eso hay que tener mucho cuidado donde consumimos ceviches. Mucho cuidado. Si lo consumimos en casa, lógicamente es garantía, porque utilizan puro limón para poder cocinar el pescado. Pero a veces fuera ya no es limón. Bien, entonces, chicos, si el precio del pollo se pone muy caro, en 15, o el precio del pavo se pone muy caro, en 15 soles, 20 soles, 30 soles, la gente demanda mayor cantidad de sustituto, que en este caso es el pescado. Pregunta, pero si el precio del pollo baja, ¿qué pasa con la demanda del sustituto? Disminuye. Va a bajar. Disminuye. Acuérdense, chicos, acuérdense, métalo eso en tu cerebro. Que cuando hablamos de bienes sustitutos, siempre su relación va a ser de manera directa. ¿Ya? La demanda del bien sustituto va en relación directa al precio. Si ustedes se dan cuenta, mira, el precio sube, la demanda sube. El precio baja, la demanda baja. Esos son en los bienes sustitutos. ¿Ya? ¿Está claro, chicos, o no? Sí, profesor. Profesor. Miren acá, eso ni mencionarlo ya, porque ustedes saben muy bien que cuando hablamos del precio X, el desplazamiento de la curva se dará sobre su mismo eje o sobre su misma pendiente. Pero cuando hablamos ya de demanda, no de cantidad demandada, sino de demanda, el desplazamiento que les dije se da sobre ¿qué? ¿Alguien captó lo que dije? ¿Cómo se da el desplazamiento de la curva? Paralelo. ¿Sobre rectas paralelas? Sobre, muy bien tirado, sobre rectas paralelas, muy bien Bautista, sobre rectas paralelas. Bien se desplaza a la, díganlo, derecha, Derecha. Sobre izquierda. a la, Izquierda. Izquierda. si se desplaza a la izquierda, ¿qué sucede? Baja la demanda. Aumenta, Disminuye. Disminuye. Se desplaza a la derecha. Aumenta. Aumenta. La demanda. Muy bien, vamos con el otro cuadro. Ahora vienen los bienes complementarios. Lo que yo decía, el automóvil con el combustible. Miren, el automóvil con el combustible. Bien. Si el precio del automóvil sube, facilito. ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Baja la cantidad de demanda. Se pone muy caro los autos. Ya no compra autos, ¿no? Porque ahora comprarse un auto no es caro, ¿o sí? En relación a lo que era antes. Ya no ¿Sí o no, tanto. chicos? Sí, No no. tanto, pues. ¿Cuánto cuesta un autito? ¿Cómo se llama? Unos chiquitos que parece a reemplazar a los ticos. Da $7,000, $8,000, dependiendo también si quieres full, semi-full o básico, ¿no? Pues antes era, pues, bueno, para mí, tener un auto es una necesidad por el hecho del trabajo mismo, ¿no? Pero antes, pues, tenía auto en un lujo, así como el teléfono, ¿no? Así como el teléfono, ¿no? Antes, la gente tenía teléfono, era la gente millonaria. Y teníamos que ir, no sé, si ustedes le pueden preguntar a sus papás, existían los centros comunitarios cuando queríamos comunicarnos a otra ciudad. Sabíamos a qué hora iba a llamar la otra persona, íbamos a los centros comunitarios, ¿no? Todo eso se ha pasado. Tampoco soy tan viejo, chicos, ¿ah? Pero sí me acuerdo de los centros comunitarios, ¿no? Bueno,
Acá, en el caso del auto, ya saben que la curva se va a desplazar de esta forma. ¿Y qué sucede acá? Miren, la demanda. ¿Cómo será el desplazamiento de la curva? De la demanda. Entonces le pregunto yo a ustedes, si el precio del automóvil sube, ¿qué pasa con la demanda de su bien complementario? Disminuye. Baja. Disminuye, claro. Si los precios de los automóviles se ponen muy caros, la gente no compra automóvil. Y al no comprar automóvil, ¿qué pasa con la demanda del combustible? Va. Disminuye. 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 Muy bien. Ahora, ¿qué sucedería si el precio de los automóviles comienzan a bajar, a bajar, a bajar? ¿Qué pasa con la demanda de su bien complementario? Aumenta. Va a aumentar. Va a haber mayor Ah, consumo. exacto. Aumenta, ¿no? Aumenta. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí entendieron lo que es demanda? ¿Está correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Vamos ahora a hablar de oferta. ¿Qué les dije de la oferta? ¿Cómo se deben poner? ¿Desde qué punto de vista se deben colocar? Del productor. Ah, muy bien, del productor. Esa es la idea. Desde el punto de vista del productor. ¿Eh? Desde el punto de vista del productor. Entonces, si pensamos como productores, vamos a ver, es lo que yo voy a poder vender. ¿Bien? Por eso se dice que la cantidad ofertada es igual a la función del precio X. Recuerden lo siguiente, a diferencia de la demanda, que es su relación de la cantidad demandada va en relación inversa al precio, en la oferta su relación es directa entre el precio y la cantidad ofertada. Entre el precio y la cantidad ofertada. Profesor Bob, ¿cómo está? Buenas tardes. Robertito, dime, buenas tardes. A ver, solo para aclarar, es una interrupción que ya nos va a dar mi querido profesor. El alumno, y repito, primero son sus apellidos, su nombre, su código, eso era lo que la institución desde que tú accedes te lo... Gracias, mi querido profesor, disculpe. No hay problema, Roberto. Gracias. Ya. ¿Sí? ¿Apagó su audio, Roberto? ¿Sí, no? Bueno, chicos. Entonces, ¿qué me quedé? Ah, está explicando esto, pero no. Miren acá, en la ley de la oferta, ¿ya? Ley de la oferta. Si el precio X sube, ¿alguien me sigue acá? Les pregunto, ¿qué pasa con la cantidad ofertada? También sube. También sube. Aumenta. ¿Ya? Eso dice el gráfico, ¿correcto? Si el precio X disminuye, ¿qué pasa con la cantidad ofertada? Disminuye. Ya. ¿Y cómo se dará eso? A ver, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Cómo puede ser posible que el precio suba y la cantidad ofertada suba? Y si el precio baja, la cantidad ofertada baja. Nos tenemos que poner en el punto de vista del productor. En este caso, por ejemplo, un productor de maíz ve que sube el precio del maíz, entonces va a querer producir más maíz. Si ve que baja el precio del maíz, entonces ya no le va a convenir producir más maíz. ¿Y por qué no le va, y por qué le va a convenir producir más? ¿Y por qué va a producir más maíz si sube el precio? ¿Por qué? Por las Porque le va a convenir. ganancias. Más Va a haber ganancia. más ganancias. Eso, muy bien, qué bueno, qué gusto me da escucharlos. Qué gusto me da escuchar de que sepan interpretar la ley de la oferta. Y el primer punto que deben entender ustedes es que se deben colocar como productores. Si ustedes se colocan como consumidores y ustedes piensan como consumidores, jamás van a entender esta ley. Jamás. Por lo tanto, yo como productor digo, voy a repetir lo que tu compañero ha dicho. Si el precio del maíz se pone caro, sube, yo voy a recibir más o menos ganancia. Más Más ganancia. ganancia. Más Más ganancia. ganancia. Por lo tanto, ¿tendré la posibilidad de producir más o no? Claro. Sí. Claro.
Por lo tanto, mi cantidad ofertada, ¿qué pasará? Aumenta. Aumentará. Pero ¿qué pasa si el precio del maíz se pone muy barato? ¿Mis ganancias serán las mismas? No, disminuye. No, disminuye. Por lo tanto, ¿tendré la posibilidad de poder producir más? No. No, Por lo tanto, ¿qué sucede con mi cantidad ofertada? disminuye. Esa es la famosa ley de oferta, donde su relación va de manera directa al precio. Chicos, ¿estuvo claro hasta allí? Sí, profesor. Facilito, ¿no? No es cosa del otro mundo. Ahora, miren acá. Acá les voy a mostrar, igual que en la demanda. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia entre la curva de la oferta y la curva de la demanda? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre la curva de la oferta y la demanda? Curva va hacia arriba. Ya, eso quiere decir, ¿cuál va hacia arriba? De La oferta. oferta. Por lo tanto, ¿es positiva o es negativa? Pendiente positiva. Positiva. Muy bien, Altodano. ¿Quién tiene pendiente positiva? La oferta. La oferta. ¿Y la demanda? Pendiente negativa. Negativo. Exacto. Por eso que ustedes lo ven así, mira la curva acá. Están viendo ustedes ahí, lo que estoy compartiendo. Acá de igual manera se ha hecho un pequeño gráfico donde, y una pequeña tabla donde yo digo, el precio estando 2, la gente, el productor oferta 20. Pero si el precio sube a 4, oferta 40. Pero si el precio sube a 6, oferta 60. Si el precio sube a 8, 80. Si el precio sube a 10, 100. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más altos son los precios, ¿qué cosa? A ver si dan ustedes. Más Más oferta. Más cantidad Más ofertada. cantidad Más ofertada. cantidad de demanda. La cantidad ofertada. Más producción. Exacto, pero si yo empiezo diciendo que 10 soles ofertaron 100 y después bajó a 8 soles, ¿cuánto ofertaron? 80. ¿Cuánto ofertaron a 8 soles? 80. 80. 80. Si bajó a 6, 60. 60. 60. Si bajó a 4, 40. 40. bajó a 2, 20. 20. 20. 20. Esto quiere decir que mientras más bajos son los precios, Menor es la Más cantidad bajo va a ser ofertada. mi cantidad Disminuye ofertada. la cantidad muy ofertada. menor será mi cantidad ofertada. Y este pequeño cuadro, ese pequeño tabla, lo hemos colocado acá. Miren. Lo hemos colocado acá. Si yo oferto 20, perdón, si mi precio es de 2, mi cantidad ofertada será 20. Pero si el precio lo subo a 6, mi cantidad ofertada será 60. Pero si el precio lo subo a 10, mi cantidad ofertada será 100. Pero si yo lo bajo a 6, ofertarán 60. Si lo bajo a 2, solamente me ofertarán 20. O ofertaré 20. Ahí está. Acá está todo esto. Todo esto. Factores de la oferta. Vamos con los factores de la oferta, chicos. ¿Cuáles son los factores que van a determinar la oferta? Ahí tenemos el precio X, que es el de la ley de la oferta, el costo de producción, la tecnología, el número de empresas, los climas, los impuestos, las políticas de gobierno y otros. Bien, recuerden ustedes que los precios, cuando el precio X varía, ¿qué sucede con la cantidad ofertada? Aumenta. También varía. También varía. ¿En relación qué? Directa. Muy bien, Caroline. ¿En relación directa a quién? Al precio. Al X. precio. Por lo tanto, si el precio sube, La cantidad ofertada también sube. muy bien. Y si el precio baja, Cantidad ofertada baja. muy bien, Valtorano. Ese es el precio X, por eso lo estoy separando igual que en la demanda acá solito. Pero acá le estoy colocando una llave donde pongo a todo lo demás.
que es el costo de producción, que es la tecnología, el número de empresas, los climas, los impuestos, la política, etc. Todo esto va a representar la curva de la oferta, cuando se desplaza. Curva de la oferta cuando se desplaza. Y acá he colocado dos gráficos. He colocado variación o cambio en oferta. ¿Qué sucede cuando la oferta aumenta? ¿Y qué sucede cuando la oferta disminuye? ¿Ya? Si la oferta aumenta, pregunta, ¿a dónde se desplaza la curva? ¿Derecha o izquierda? A la izquierda. Izquierda. Ojo, cuando la oferta Derecha. aumenta, La derecha. a la Derecha. derecha, chicos. Si la oferta disminuye, ¿a dónde se desplaza la curva? Izquierda. 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 Miren el gráfico en la pizarra, iba a decir. Miren el gráfico en la pantalla. La oferta aumenta y la curva se desplaza a su derecha. La oferta disminuye y la curva se desplaza a su izquierda. Entonces, conclusión. Tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda, su desplazamiento se va a la derecha cuando aumenta y a la izquierda cuando disminuye. Tanto para la oferta como para la demanda. ¿Está claro eso, chicos? Tanto para la oferta como para la demanda, si la curva se desplaza a la derecha, aumenta. Si se desplaza a la izquierda, disminuye. ¿Sí? ¿Tirado? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, la cosa cambia acá, chicos. Porque en el examen no les ponen así derecha e izquierda porque eso lo van a sacar ustedes. Le poner acá hacia arriba o hacia abajo. En la demanda, como la curva es negativa, todo lo que va hacia arriba en la demanda aumenta y todo lo que va hacia abajo disminuye. Muy distinto en la oferta. En la oferta, todo lo que va hacia abajo, díganme ustedes, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Y todo lo que va hacia arriba, Disminuye. disminuye. Pero arriba y abajo no es derecha y izquierda. ¿No? Arriba o abajo. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo arriba o abajo, derecha, izquierda? Arriba es izquierda y derecha abajo. Pero en la oferta. Mira, en la oferta funciona así. Voy a mover este gráfico nada más. Voy a mover esto, ¿ya? No, ¿cuál es este? Lo voy a poner así. Ya. ¿Este es qué curva es? ¿Qué curva representa esta de acá, chicos? A ver, me dicen. La demanda. Si la demanda, yo voy a copiar otra, ¿ya? Voy a copiar acá otra. Y le voy a decir, ¿a dónde se está desplazando? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Si se desplaza hacia arriba, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Ahora, en el caso de acá, voy a mover esto de acá y le voy a poner acá. Ya. ¿Qué curva es esta? Oferta. Oferta. ¿A dónde se está desplazando? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Hacia abajo. Y si se desplaza abajo, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué? Porque se está desplazando hacia la derecha. Derecha. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me entendieron, chicos? Sí. Sí, profesor. Y esos no se pueden confundir, chicos. Tengan mucho cuidado, porque si viene una pregunta así de ese tipo, arriba o abajo, en la demanda es totalmente distinta a la oferta. Pero si dice, la oferta y la demanda, cuando se desplaza a la derecha, ¿aumenta? Sí. Cuando se desplaza a la izquierda, ¿disminuye? Sí. Pero el problema está cuando te colocan arriba o abajo. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, chicos. Bueno. Ay, no, que borré. Muy bien. Entonces, miren acá, factores, lo que se habían movido acá, si ustedes recuerdan, ¿dónde estoy? Acá. Si ustedes recuerdan todos estos factores de acá, todo esto que está en llaves, lo hemos colocado acá. Por ejemplo, dice, si disminuye los costos de producción, ¿a dónde va la curva? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Si disminuye el costo de producción, eso quiere decir que a mí me va a costar
muy poquito producir un bien. Y me conviene, ¿por qué? Porque voy a comenzar a ofertar más. Pero ¿qué pasa si los costos de producción comienzan a subir, a subir, a subir, a subir? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la oferta? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Oh, Disminuye. ¿A dónde va la curva? A la izquierda. A la izquierda o hacia Arriba. arriba. Viva. arriba. Si hay mejora tecnológica, si has comprado tecnología de punta, ¿qué va a pasar con tu oferta? Va a aumentar. Aumenta hacia Aumenta. arriba. Pero si colocas tecnología desfavorable, tecnología obsoleta, desfasada, La oferta baja. la oferta baja. Si comienzas a tener climas favorables, buenas lluvias, etcétera, La oferta aumenta. la oferta aumenta. Pero si tienes climas desfavorables como heladas, huaicos, inundaciones, desborde de río, etcétera, ¿qué va a pasar? Disminuye. Disminuye. ¿No? Si el Estado te comienza a cobrar menos impuestos, ¿tendrás más ganancia o no? Claro. La oferta Claro. aumenta. ¿Eso te lleva a qué? Aumentar tu oferta. Aumenta. Muy bien tirado. Pero si el Estado aumenta los impuestos, La oferta baja. La oferta disminuye. Oye, exacto. ¿Qué pasa si el número de empresas comienza a aumentar? Como lo teníamos, recuerden, no sé, quizás ustedes no recuerdan, pero pueden preguntar a sus papás, o quizás sí, quizás sí. Antes solamente existía una sola línea telefónica, que era Telefónica del Perú. De ahí entró Belsao, de ahí entró TIM, y de ahí entró una empresa de telefonía satelital, que era Nextel. ¿No han escuchado esos nombres? Sí. Yo no. Excel, sí. Y ustedes son chiquillos todavía, pues, ¿no? Ya en esos tiempos existían esos, y iban apareciendo, al final, entra Claro, Claro lo compra a Nextel, Claro compra a TIM y a Belsao. Bueno, primero TIM lo compra a Belsao, y después Claro lo compra a TIM, y se convierten en dos empresas nada más. Ahora tenemos, ¿qué empresa tenemos ahora? Entel, Vitel, Telefónica, Claro, y no sé qué más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mientras más empresas haya, ¿qué pasa con la oferta? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Aumenta la oferta. Y nos conviene a nosotros, como consumidores, porque se comienzan a ragar la ropa por ganarse un cliente. Y lo hacen, ¿ah? No es cosa de broma. Tú le dices que vas a renunciar o vas a cambiarte de operador y te llaman y te insisten y te colocan un montón de ofertas. Un montón de ofertas. Pero ¿qué pasa si el número de empresas comienza a disminuir? La oferta baja. Baja la oferta. ¿No? La oferta baja. Bien, creo que eso está claro, chicos. Ya la hora se nos va, mire qué rápido. Me faltan varios días todavía. Vamos avanzando, chicos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre cantidad ofertada y oferta? Ya sabemos que la cantidad ofertada, el desplazamiento de la curva se da, como les dije, Sobre su mismo eje. Sobre su mismo. mientras que la oferta, su desplazamiento se da sobre Forma paralela. Ejes paralelas. la paralela. Si va hacia abajo, Aumenta. aumenta. Si va hacia arriba, Disminuye. disminuye. Acá, chicos, con esto es el punto central. Escúchenme bien. Es el punto central para que ustedes puedan entender todo lo que corresponde a oferta y demanda. En este gráfico tan sencillo. Tan sencillo. Bien. Entonces, si ustedes ven acá, acá he colocado yo todos los bienes. ¿Ya? Los factores que determinan la demanda. Factores que determinan la demanda. El precio del bien X, el precio del sustituto, el precio del bien complementario, el ingreso del consumidor, los gustos de violencia y otros factores que también lo tenemos en la otra diapositiva. Miren acá, yo les he puesto, si el precio del bien X varía y los demás factores permanecen constantes, ¿de qué estoy hablando yo? ¿De qué ley? Chicos, de ceteris paribus. Si hablo de la ley de ceteris paribus, donde el precio varía y los demás factores permanecen constantes,
Entonces, estaré hablando de Cantidad. Cantidad demandada. Cantidad demandada. cantidad demandada. Miren, miren esta figura acá. Y si hablo de cantidad demandada, ¿cómo se da el desplazamiento de su curva? ¿Cómo se da el desplazamiento de su curva? Negativo. Sí es cierto, la curva de la demanda es negativa, pero ¿cómo se hace el desplazamiento? Paralelo. Muy bien, Mejía, de forma paralela. Ahora, miren el otro lado de la figura acá. Si el precio X permanece constante y los demás factores comienzan a variar, ¿de qué estoy hablando entonces yo? De demanda. La Demanda. Y si hablo de demanda, ¿cómo se da el desplazamiento de su curva? Paralela. Sobre rentas paralelas. Si va a la derecha, Aumenta. si va a la izquierda, Disminuye. No. exacto. Miren acá, vean. Oferta. La condición del ceteris paribus en oferta. ¿Es lo mismo o no, chicos? Dígame, ¿qué está cambiando acá? Tan solo de demanda-oferta. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia de la La demanda? pendiente, la posición, ahora positiva. Muy bien, Baltodano. Algo más cambia acá. ¿Qué son estos? Los factores, los factores. Los factores. Exacto. Por ejemplo, el precio bien X, que es siempre precio para ambos, si el precio bien X varía y los demás factores del ceteris paribus permanecen constantes, ¿qué ley se cumple? Ceteris paribus. Que habla de cantidad Ofertada. ofertada. Y si hablo de cantidad ofertada, ¿cómo se da el desplazamiento de su curva? Su mismo eje. Sobre su mismo eje. Ahora dice acá, si el precio de bien X permanece constante, ya no se mueve el precio de bien X, sino los demás factores comienzan a variar, yo ya no hablo de la ley del ceteris paribus, sino de qué estoy hablando, solo de Oferta. Oferta. Y si hablo de oferta, ¿cómo se da su desplazamiento de su curva? En rectas paralelas. En rectas paralelas. Si va hacia abajo, Aumenta. Aumenta. si va hacia arriba, Disminuye. bien, chicos. Si ustedes se dan cuenta acá, estamos hablando de la ley de la oferta y demanda. La ley de mercado o ley de Sal. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice la ley de Sal? ¿No? Acá nos dice lo siguiente. Si el precio del bien X aumenta, ¿qué pasa con su demanda? Más altos son los precios, Mayor demanda. mayor demanda. Pero mientras más bajos son los precios, menor es su Menor demanda. demanda. Pero mire acá qué sucede. Cuando más altos son los precios, menor es su oferta. ¿Cierto? Si la demanda aumenta, la oferta disminuye. Lo voy a llevar esto acá. Si ustedes ven acá. Acá qué sucede. La oferta es mayor o menor a la demanda. Menor. La oferta es menor a la demanda. Cuando la oferta es menor a la demanda, se dice que hay escasez de producto. ¿Ya? Se dice que hay escasez de producto. Cuando la oferta es menor a la demanda, hay escasez. ¿Por qué? Porque no se está dando lo que realmente necesita el mercado. Pero cuando la oferta es mayor que la demanda, hay abundancia. Por lo tanto, los precios disminuyen. Recordemos lo siguiente, que el precio y la demanda en su relación es directa, pero el precio con la oferta, su relación es inversa. Por eso les decía yo acá a ustedes, si el precio X sube, la demanda sube. Si el precio X baja, la demanda baja. Pero si el precio X sube, la oferta disminuye. Y si el precio X baja, la oferta aumenta. Por eso dice que va en relación inversa, como dice acá. Una va en relación inversa en la oferta y va en la otra en relación directa en la demanda. Oh, no me digas que lo moví. Hola, ¿sí me escuchan, chicos? ¿Sí, no?
Sí, profesor. Profesor, sí, escucha. Dios Sí, mío. profesor. Vamos a hablar de equilibrio de mercado. ¿Cuándo se logra? ¿Saben ustedes cuándo se logra el equilibrio de mercado? Cuando la oferta y la demanda son iguales. Muy bien. Cuando la oferta y la demanda son iguales, ¿cierto? Cuando la oferta y la demanda son iguales. Ahí se logra el equilibrio de mercado. Si usted, dígame acá, ¿qué curva es esta, chicos? Demanda. ¿Qué curva es esta? Oferta. Oferta. ¿Dónde se logra el equilibrio? Ahí lo estoy diciendo. En donde se cruzan. Intersección. En la intersección de ambas, ¿cierto? Donde el precio de Perfecto. equilibrio se iguala con la cantidad de equilibrio. ¿Bien? El precio de equilibrio se iguala a la cantidad de equilibrio. Muy bien. Entonces, yo les hago una pregunta sencilla, porque después va a venir eso para que lo puedan entender. Pongámosle que acá el precio, se dice que en una situación hipotética de mercado, en una situación, digámosle, no común, ¿no? Se dice que esa relación bonita hay entre el precio y las cantidades, entre el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio. ¿Bien? Pero siempre hay uno que envidia, siempre hay uno que por ahí mete la cizaña para que ese equilibrio bonito que hay en esa relación se termine, que es un tercero, el mal amigo o la mala amiga. No, que no te conviene, etc. A ese le vamos a llamar precio de mercado. ¿Ya? Un tercero externo a este equilibrio bonito le vamos a llamar precio de mercado. Entonces yo les digo a ustedes, este precio de mercado ve la relación bonita que hay y le corroe la envidia. Entonces, este precio de mercado rompe el precio de equilibrio, pongamos que el precio de equilibrio sea de 5, rompe y se coloca por encima de él, colocándose en 12 soles. Pregunta, si el precio de equilibrio sube a 12 soles, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con el mercado? ¿Qué va a suceder con el equilibrio? Si a 5 soles todo han comprado bien, sin problema, ¿qué pasará si el precio se coloca en 12 soles? Respondan. ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes que sucederá? Baja la demanda. ¿Bajará la demanda? La oferta, sí. Aumenta la... Desequilibrio. ¿Qué se observará? Sí, se genera un desequilibrio. Se genera un desequilibrio. ¿Qué hará? ¿La gente seguirá comprando o ya no comprará? Si sube ya no compra. Ya no compra mucho, ¿no, Bautista? Quedaría el producto estoqueado allí, allí, allí. ¿Generando qué cosa? ¿Un exceso de oferta o un exceso de demanda? Un Exceso de oferta. oferta. Exceso de oferta. Un exceso de oferta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el precio se puso muy caro y si la gente no compra, el producto se estoquea, generando un exceso de oferta. Ahora, ¿qué pasaría si el precio disminuye? Si el precio de mercado rompe el precio de equilibrio y se coloca en 3 soles. ¿Qué Va a haber un sucederá? exceso de demanda. Se demanda. Cuidado, Exceso de demanda. a ver, respóndame, que eso es más fácil. ¿Por qué habrá un exceso de demanda? ¿Por qué? Porque el precio está muy De estar accesible. barato, todos quieren comprar. Muy bien, porque está muy barato, debe estar muy barato, lógicamente pues, debe estar muy barato, la gente lo compra, se desespera, ¿no? Muy bien, chicos. Está entendible, ¿no? Sí, profesor. Miren acá tenemos el gráfico que yo les he colocado a ustedes, cuando se genera el exceso de demanda, ¿ya? Cuando el precio es inferior al del mercado, como lo estoy colocando acá, el precio es inferior al del mercado, existe exceso de demanda. Los consumidores no pueden comprar todo al precio vigente, entonces el precio tiende a subir para establecer el equilibrio. Ahora, acá hay otra cosita más. Cuando el precio de mercado se coloca por debajo del precio de equilibrio, genera un exceso de demanda. Pregunta.
¿Qué debe hacer el productor para regresar al equilibrio? ¿Saben? ¿Qué debe hacer el productor para regresar al equilibrio? Producir más. Aumentar. Muy bien. Su cantidad ofertada. Muy bien, no sé quién lo ha dicho. Y con miedo todavía lo dice. Producir más. Porque hay un exceso de demanda para regresar al equilibrio. Ahora, si yo veo este gráfico y veo que hay exceso de oferta, porque el precio de mercado se ha colocado por encima del precio de equilibrio, generando un exceso de oferta, ¿qué debe hacer el productor? Subir el precio. ¿Qué debe hacer el productor? ¿Seguir produciendo o dejar de producir? Dejar de Deja de producir. Dejar de producir. Esas cositas vayan apuntando, chicos, porque no está en estas diapuas, los PPTs. Dice, el exceso de oferta. Cuando el precio es superior al de mercado, existe un exceso de oferta. Es cierto. El precio de mercado se ha colocado por encima del precio de equilibrio. Los ofertantes no pueden vender todo al precio vigente, entonces el precio tiende a bajar para restablecer el equilibrio. Pero ese precio, ¿cómo tiende a bajar? Dejando de producir o estoqueando la producción. Porque hay un exceso de oferta y va a comenzar a bajar. Bien, chicos, ¿sí? ¿No hay problema hasta allí? Sí, profesor. Acá, muchachos, les he colocado un pequeño ejemplo, ¿ya? De cómo llegar al equilibrio. Para ver tanto mi cantidad de equilibrio o mi precio de equilibrio como mi cantidad de equilibrio. Ven acá. Para hallar mi precio de equilibrio y para hallar mi cantidad de equilibrio. Acá se le ha puesto un ejemplo, dice, las siguientes ecuaciones de demanda y oferta. La cantidad demandada es igual a 300 menos 4P y la cantidad ofertada es igual a menos 60 más 6P, que es el precio. Por tanto, el precio y cantidad de equilibrio son, me están preguntando sobre determinar el precio y la cantidad de equilibrio. Y acá tengo los datos, ¿cierto? Los he copiado de acá. Entonces, voy igualando dos ecuaciones para hallar el precio de equilibrio. ¿Qué hago? Miren acá, voy a tomar mi cantidad demandada con mi cantidad ofertada, los voy a igualar. ¿Cierto? Y al final voy a obtener mi precio de equilibrio, que viene a ser 30. Sí, hasta acá está entendible, creo. Ustedes manejan muy bien eso. Ahora, para poder hallar mi cantidad de equilibrio, yo tengo que primero hallar mi precio de equilibrio. Ya tengo mi precio de equilibrio, que es este. Entonces voy a poder, ahora sí, me he hecho a reemplazar hallar mi cantidad de equilibrio. Donde yo digo acá, por ejemplo, tomo los datos, 300 menos 4P, para hallar mi cantidad de equilibrio. P lo voy a reemplazar por el precio de equilibrio y al final me doy que mi cantidad de equilibrio viene a ser 180. Este es un pequeño ejercicio que también ustedes tienen uno en su práctica y acá está la forma como ustedes lo deben desarrollar paso a paso para hallar tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio. ¿Bien, chicos? Se reemplaza en cantidad de demanda. Sí, exacto. Y reemplazando en cantidad de oferta no sale lo mismo. No. ¿Y qué sale? Porque te piden la cantidad de equilibrio para poder hallarlas. Y con la cantidad de oferta no sale nada. No. Bien. Bien. Acá, muchachos, acá sí quiero que presten toda la debida atención porque generalmente si les viene una pregunta de ese tema va a venir por este lado. Por desplazamiento, variación o desplazamiento del equilibrio. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda? Ustedes saben muy bien, cuando aumenta la demanda mientras que la oferta permanece estática. Así está el libro de ese punto. ¿Qué sucede cuando aumenta la demanda mientras que la oferta permanece estática? Y acá está clarito, amigo. Si la demanda aumenta, acá está, demanda 1 con demanda 2, hasta que sube. Voy a hacer acá, miren. Primero, no veamos este de acá. Voy a borrar un ratito. Perdón, este de acá. Voy a borrar. Acá hay equilibrio, ¿correcto? Sigan conmigo, chicos, porque el tiempo se me va. Acá hay equilibrio, ¿correcto?
¿Dónde hay el punto de equilibrio? Dígame, ¿en A o en B? En A. En En A. A. Perfecto, en A. Ahora me dice, aumenta la demanda. Si aumenta la demanda, ¿a dónde hago la gráfica? ¿A dónde la otra curva? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Derecha. Entonces está allí. Ya hice la otra gráfica. ¿Dónde hay el punto de intersección? En B. Punto B. B. Exacto, entre la oferta estática y la demanda 2. Muy bien, pregunta. Ahora viene la pregunta. Cuando la demanda aumenta, ojo, cuando la demanda aumenta, ¿qué pasa con el precio de equilibrio? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué Aumenta. pasa con la cantidad de equilibrio? También También aumenta. aumenta. También aumenta. ¿Se dan cuenta? Y acá está resumido. Acá cuando la demanda aumenta, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio aumenta. ¿Ya está? ¿Está bien? ¿Está claro o no? Sí. Bien. Acá. ¿Qué sucede cuando disminuye la demanda? ¿Qué sucede cuando disminuye la demanda? No compra. ¿A dónde va la curva? El Hacia la precio, izquierda. la cantidad disminuye. Exacto. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Baja. El precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio disminuye. Y acá está, miren. Cuando baja la demanda, lógicamente la gente no compra, va a generar abundancia, el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio disminuye. ¿Sí, chicos? ¿Está bien? Profe. Cuando aumenta la oferta, facilito, miren. ¿Por qué se le está haciendo fácil entender esto? Porque yo he venido explicando desde el inicio esto. Y ustedes ya saben cómo se está desplazando la curva. Igualito acá, miren. Miren en la oferta. Voy a borrar igualito esto de acá. ¿Dónde está el equilibrio? Díganme ustedes, ¿dónde se encuentra el equilibrio? Del ¿En qué punto A. En el En punto A. A. Ahora, me dice la premisa, aumenta la oferta. Si la oferta aumenta, ¿a dónde va? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Hacia abajo. ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Ahí está la curva. Listo, apareció. ¿Dónde hago el otro punto de intersección? ¿Dónde está el otro punto de intersección? B. En B. B. Por lo tanto, cuando aumenta la oferta, ¿qué pasa con el precio de El equilibrio? precio disminuye. ¿Y la cantidad de equilibrio? Aumenta. 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 ¿Cierto? Porque la oferta es mayor a la demanda. Y en este caso, disminución de oferta. Disminución de oferta. Si la oferta disminuye, ¿a dónde va la curva? Hacia la Izquierda. izquierda. Hacia la Izquierda. izquierda. ¿Dónde está el otro punto de intersección? B. En B. B, acá, en B. Por lo tanto, yo digo que cuando disminuye la oferta, el precio de equilibrio Aumenta. aumenta y la cantidad de equilibrio Disminuye. disminuye. Acá les he colocado, porque se dan esas situaciones cuando aumentan ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, aumenta la demanda y oferta. Aumenta demanda y oferta en forma proporcional, igualitas. Miren qué pasa allí. ¿Qué sucede? Este es mi punto de intersección de la oferta con la demanda. Ahora, me dice, aumenta la oferta. Si aumenta la oferta, le hago una curva acá. Y si aumenta la demanda, le hago otra curva acá. Pero, ¿qué sucede con el precio de equilibrio? Permanece constante. Permanece Es igual. Es igual. ¿Y la cantidad de equilibrio? Aumenta. Aumenta. Pero miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Cuando disminuye, ¿ya? Disminuye la demanda y la oferta. Cuando disminuye la demanda y la oferta. Dígame, ¿qué sucede con el... Igualito acá, para aquellos que no están atentos, igualito, miren. El otro punto de intersección es acá, cuando aumenta la demanda, y la oferta, el otro punto de intersección es acá. ¿Qué sucede cuando disminuye de forma proporcional tanto la oferta como la demanda? ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Mantiene constante. Permanece constante. ¿Qué sucede con la cantidad de equilibrio? Disminuye. Disminuye. Muy bien, acá está, de 1 a 2, disminuye. Muy bien, chicos, pasamos ahora sí a manejar lo que es control de precios.
Hay que tener cuidado también con esto, porque he visto en prácticas y en exámenes CEPUM y ordinarios que les colocan esto, por eso le he colocado. El control de precios se establece cuando el Estado considera que el precio del mercado es justo, es injusto para los compradores o los vendedores. Cuando el Estado interviene. El gobierno establece los llamados precios máximos y precios mínimos. El precio máximo, el Estado, deseando beneficiar a la población, es decir, al consumidor, fija un precio que está por debajo del equilibrio, que es precio como máximo, le dice, controlando el mercado, lo que genera escasez por el incremento de la demanda y la especulación que originan los mercados negros, que origina un mercado negro, ¿no? O originando los mercados negros, cuando el Estado interviene. Colocando precios máximos. Esos precios máximos dicen, hasta acá tú puedes colocar, no te permito que coloques más caro. Entonces, la gente va y busca ese precio barato, ese precio máximo, y lógicamente se genera el incremento de la demanda y por ende la escasez de productos. Pero ¿qué sucede con los precios mínimos? Es aquel precio que defiende al productor. La fijación del precio por encima del equilibrio lo puede establecer el Estado. A esto se denomina precio mínimo. A partir de acá coloca tu precio. Un ejemplo de ello es el que ocurre en el mercado laboral cuando el Estado fija un salario mínimo legal. Exacto. Tú no le puedes pagar menos a tu trabajador, menos de 960 soles, no le puedes pagar. Entonces ya establece un precio mínimo para él. Por eso le ponen ejemplo del salario. ¿Sí, chicos, entendieron esto? ¿Está claro? Precios máximos, precios mínimos. Sí, profesor. Vamos a hablar ahora sí de elasticidad precio de la demanda. ¿Qué viene a ser la elasticidad precio de la demanda? Lógicamente que va a medir las variaciones porcentuales en la cantidad demandada ante una variación porcentual en el precio. Esta variación, este triangulito es variación del precio que conlleva, dice, ¿a qué lleva? A la cantidad demandada. Y la respuesta es esta, ¿no? Se va a tener como base, ¿qué cosa? La ley de la demanda, eso es cierto. Y en los 5 tipos de elasticidad, 2 de ellas se aplica la ley de la demanda. En 2 de ellas. Y lo vamos a ver más adelante. En la ley de la demanda, ¿qué te dice? Su relación, chicos, su relación, respóndanme rapidísimo, ¿es directa o es inversa? Inversa. Inversa. Ya sabemos que cuando los precios se vuelven altos, las cantidades demandadas disminuyen. Cuando los precios se vuelven baratos, las cantidades demandadas aumentan. Le dice que las cantidades demandadas de un bien son inversamente proporcional al precio. Eso es cierto. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Acá se hace el cálculo de cómo se va a sacar la elasticidad precio de la demanda. Ojo, también hay elasticidad precio de la oferta. Si la elasticidad precio de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio, de esa forma obtengo yo mi cálculo de mi elasticidad precio de la demanda. Pero ojo acá, chicos. Puede darse el caso, creo que más adelante les he colocado también, me parece, que la fórmula no termina allí, sino como es una variación, ustedes saben que por matemáticas vamos a sacar cantidad demandada 2 menos cantidad demandada 1 sobre precio 2 menos precio 1, por la variación que hay. Ya, pero esta es la fórmula general. Acá vamos a establecer lo siguiente, los 5 tipos de elasticidades. La perfectamente inelástica, que su elasticidad es 0, la perfectamente elástica, que su elasticidad es infinita, la unitaria, que es igual a 1, y las 2 relativas, donde se van a aplicar la ley de la demanda. La relativamente inelástica, donde tiene pocos bienes sustitutos, y la relativamente elástica, que tiene muchos sustitutos. En la relativamente inelástica, dice que la variación porcentual del precio es mayor a la variación porcentual de la cantidad demandada. Y en la elástica, o en la relativamente elástica, la variación porcentual del precio es menor a la variación porcentual de la cantidad demandada. Chicos, esto manéjenlo al revés y al derecho. Es sencillo. No hay cosa del otro mundo. Acuérdense. Y acá viene lo que yo les decía a ustedes. Es mucho más elástica o mucho más inelástica o poco elástica o menos elástica. ¿Recuerdan eso que les decía al inicio de la clase?
en estas dos se van a sustentar. Si la curva es elástica, ¿ya? Es porque su cantidad demandada es mayor, por lo tanto los precios disminuyen. Y si la curva es inelástica, es porque el precio es alto y la curva se va reduciendo, se va volviendo más vertical. ¿Sí me están entendiendo o no, chicos? Esto. Algo o nada. Dígame, pues, chicos. ¿Puedes repetir un poco? Elástica. Un poco. Voy a avanzar en el gráfico, escúchame, quedan 8 minutos. Miren, voy a avanzar con esto y acá lo voy a explicar, ¿ya? Miren, acá tenemos la primera. Perfectamente elástica. Mejía, creo que tú ahora has aprendido, hija. Carolina también. Ya, ahora sí. Vamos con lo siguiente. Aprendan así. Hay 5 tipos de elasticidades. 2 perfectas, 2 relativas y la unitaria. Yo sé que ustedes son inteligentes y van a utilizar su memoria a largo plazo ahorita. Las perfectas son perfectamente elástica y la perfectamente inelástica. Esta de acá, estas 2 perfectas. Y existen 2 relativas, relativamente elástica y relativamente inelástica. ¿Ya? Y por último, la unitaria, lo que voy a trabajarlo acá. La perfectamente elástica, acá lo dice, su elasticidad es infinita. Y su curva es una curva netamente horizontal. Su pendiente es 0 y su elasticidad es infinita. Bien, este tipo de elasticidad, chicos, este tipo de elasticidad no se aplica, es simplemente teórica. ¿Ya? Es simplemente teórica, no se da en la realidad. Este tipo de elasticidad yo lo puedo aplicar en un mercado de competencia perfecta. Eso lo vamos a ver en la semana 8. En una demanda perfecta. En un mercado de competencia perfecta. Porque no se aplica en la realidad, es un caso teórico. Porque dice, es una pequeña variación, una ínfima variación del precio que lleva a una variación de la demanda de manera infinita, dice la teoría. Infinita, dice la teoría. ¿Bien? En el segundo punto, dice, acá hablamos de la perfectamente inelástica, la otra, donde su elasticidad es 0. Es decir, así el precio suba o el precio disminuya, la elasticidad permanece igual. ¿Qué bienes están acá? Bienes que no tienen sustitutos, como la sal y la insulina. Como la sal y la insulina. Bienes que no tienen sustitutos. Así el precio de la sal suba, yo siempre voy a comprar lo mismo. Y baje, compraré lo mismo, porque no tiene sustitutos. Por eso se dice que su elasticidad es igual a 0. Y su pendiente es netamente vertical. Si ustedes se dan cuenta, es totalmente distinta a la perfectamente elástica, que es horizontal. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, creo. En la demanda elástica, aquí era 3, en la demanda elástica ya la cosa cambia. Por eso le decía, miren acá. ¿Qué decía? Que la variación porcentual de la demanda es mayor a la variación del precio. El precio es más bajo y la demanda es más alta. Dice la teoría, dice, es aquella que al variar el precio, la respectiva cantidad demandada varía en una proporción mayor al precio. Vuelvo a repetir, es aquella que al variar el precio, la respectiva cantidad demandada varía en una proporción mayor al precio. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios pueden disminuir, pero las cantidades demandadas aumentan en un mayor porcentaje. Por eso se dice que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor a la variación porcentual del precio. Por eso que su curva tiene esta forma. Es bien elástica. Acuérdense, por eso decía, es bien elástica, es bien echada, casi horizontal. ¿Bien? Mientras que la inelástica
la cosa cambia. ¿Por qué? Porque acá los precios tienden a ser altos, mientras que la cantidad demandadas tienden a ser menores. Y acá lo dice, la variación porcentual de la cantidad demandada es menor a la variación porcentual del precio. Si se da esa característica, ojo, si se da esta característica y los precios comienzan a subir, pregunta, ¿qué pasará con las cantidades? ¿Qué pasará con las cantidades demandadas? Chicos, Baja. baja. A ver, yo le digo acá, le subo a 18 soles. Haga un cálculo aproximado. ¿A cuánto demandará acá? Deme cualquier número. 72. 72, listo. Si ustedes se dan cuenta, la curva se hace mucho más vertical, ¿cierto? Se hace mucho más vertical. Por eso yo le decía a ustedes, mientras más altos son los precios, menos elástica o más inelástica es la demanda. Mientras más baratos son los precios, díganme ustedes, mientras más baratos son los precios, ¿cómo se convierte la demanda? ¿En qué? Es mucho más que Elástica. Elástico. más elástica es la demanda. ¿O menos que? Inelástica. O menos inelástica es la demanda. ¿Ahora sí lo entendieron, chicos? Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿en cuál de las dos demandas que estamos, tanto la elástica como inelástica, en cuál de ellas se dice que mientras más altos son los precios, menor es la cantidad demandada? ¿En dónde se aplica eso? ¿En la elástica o en la inelástica? Inelástica. Inelástica. En la inelástica. ¿Dónde se aplica donde menor es el precio, mayor es la cantidad demandada? Elástica. En la elástica. Muy bien, chicos. Y acá tenemos la elasticidad unitaria, donde su elasticidad es igual a 1, donde las variaciones son en el mismo porcentaje, tanto en el precio como en la cantidad demandada. Esto también es teórico, chicos. Esto es teórico, tampoco se aplica en la realidad. Una variación porcentual de la cantidad demandada es igual a la variación porcentual del precio. Si las dos varían en la misma proporción, las dos. En la unitaria no hay problema, no se van a confundir nunca. ¿Qué le conviene al empresario incrementar o qué le conviene al empresario? ¿Incrementar o reducir el precio del producto? Si la demanda es inelástica, recuerden, si la demanda es inelástica, como les puse por acá, si es inelástica, tiene pocos bienes sustitutos, ¿ya? Tiene pocos bienes sustitutos, si es inelástica, pocos. Por lo tanto, si el productor sube el precio, ¿qué pasa con el ingreso? Teniendo pocos sustitutos, si sube el aumenta. Si sube el precio del aceite, que tiene pocos sustitutos, por ejemplo, muy pocos, ¿qué sucede? Con el ingreso. Aumenta los ingresos. En la demanda que es elástica, tiene muchos sustitutos. Si el precio de la Coca-Cola sube, ¿qué pasa con el ingreso de la Coca-Cola? Disminuye. Disminuye. Pero si el precio de la Coca-Cola disminuye, ¿qué pasa con su ingreso? Aumenta. Aumenta. Chicos, acá ya no tengo tiempo, ya me ganó la hora. Acá ustedes tienen un ejemplo donde van a sacar ustedes la variación porcentual estas son las fórmulas, ¿ah? La variación porcentual del precio con la variación porcentual de la cantidad demandada. Bien, solamente lo que van a hacer en base a estos datos que yo les decía a ustedes al inicio de la fórmula, lo van a reemplazar. Bien, y van a determinar si es una elástica o es una inelástica. Acá lo sacan el ejemplo, chicos, ya no tengo más tiempo, ¿ya? Yo de igual manera les voy a colgar las claves, pero para aquellos que desean copiar, les voy a editar, repito, las claves de la práctica, chicos, ¿ya? Pregunta 1, bueno, copien, 2, dado, 3, enano, 4, bueno, 5, dado, 6, bueno, 7, dado, 8, enano, 9, avión, 10, enano, 11, casa,
12 bueno, 13 dado, 14 casa, 15 y 16 bueno, 17, 18, 19 casa, 20 dado, 21 bueno, 22 casa, 23 dado y 24 avión. Bien, chicos, más tarde o mañana les cuelgo la práctica, la clave, ¿sí, chicos? Bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Cuídense. Chao, profesor, cuídese. Feliz año, profesor. Chao, profe. Bien, cuídense, chicos, cuídense. Ahí está el profesor en aula, me parece. Buenas tardes.